Bueno, muchas gracias, Gregorio. Voy a hacer simplemente una pequeña presentación de tu currículum. Esta conferencia tiene mucha importancia para nosotros porque es la primera conferencia que impartimos dentro de la sección de Mineralogía del Suelo de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, desde que su sede está en la UMH y que estamos implicados el profesor José Navarro y yo. Y bueno, también queríamos celebrar el día 5 de diciembre, que era el Día Mundial del Suelo, pero cayó en domingo con un puente muy largo de la Inmaculada de Constitución y al final yo creo que lo más lógico era hacer la conferencia a principios de esta semana. Bueno, Gregorio García Fernández es licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, doctor en Biología con especialización en Biología de Suelos por la misma universidad y actualmente es profesor titular del área de la Zoología y Química Agrícola de la Universidad Politécnica de Cartagena. Dirige el grupo de investigación de Ingeniería de la Tierra y de los Recursos Geomineros de la Universidad Politécnica de Cartagena y tiene abiertas diferentes líneas de investigación en las que destacaré las que considero más importantes para la conferencia que voy a impartir, que serían suelos contaminados y degradados, dinámica ambiental de la contaminación del suelo, rehabilitación de suelos mineros y fitorremediación. Gregorio presenta un dilatado currículum tanto docente como investigador. Es autor de más de 200 publicaciones científicas, principalmente en revistas indexadas, pero también ha escrito libros y capítulos de libro. Ha participado en 18 proyectos de investigación competitivos, tanto de ámbito internacional como nacional como autonómico, y también ha participado en 37 convenios con empresas y administraciones. Ha dirigido 7 tesis doctorales y ha sido evaluador de proyectos de investigación tanto para nuestra NEP, la Agencia Nacional, las agencias de investigación internacionales y también alguna agencia autonómica. Y por último, también destacaré sus relevantes tareas de alta gestión universitaria, ya que ha sido secretario del Consejo Social de su universidad durante más de una década. Muchas gracias, Gregorio, a pesar de tu complicada agenda, por aceptar la participación y poder impartir esta conferencia que has titulado Historia, Mineralogía, Explotación e Impactos Ambientales de un distrito de minería metálica del sureste español, la Sierra Minera de Cartagena, La Unión, Murcia. Así que muchas gracias, sé que es un tema que te apasiona y bueno, vamos a disfrutar mucho. Así que tienes la palabra cuando quieras para comenzar. Bueno, muchas gracias, Manu. Bueno, ante todo, agradeceros el contar conmigo para esta charla. Para mí un honor. La temática es muy amplia, quizá demasiado para una charla de escasamente 30-40 minutos. Pero bueno, voy a intentar hacer una especie de vuelo, recorriendo intentando dar una visión global. Para ello, pues tendré que recurrir desde hechos históricos, desde datos históricos hasta el final, intentando inclusive buscar o aportar soluciones o presentar soluciones técnicas a la problemática ambiental asociada a todo el asunto de la minería en esta zona. Bueno, sin más, voy a empezar. La Sierra Minera de la Unión, bueno, es una sierra que está ubicada en la zona entre Cartagena y Cabo de Palos y que incluye el municipio de la Unión. Está en el sureste de España y está en la costa de Murcia, muy cerca también del sur de Alicante. En concreto, aquí vemos la zona de trabajo. Es una zona que presenta un montón de rasgos de interés, tanto geológico como de patrimonio arquitectónico, geominero y mineralógico en general. Y ha sido una zona de altísima tradición minera hasta tal punto de que esta zona sola por sí misma incluye el 40% aproximadamente de las instalaciones mineras abandonadas del contexto nacional, del ámbito nacional. Luego, eso nos da una idea de la importancia que ha tenido esta zona en la minería. Aquí vamos a ver un pequeño croquis que he preparado, luego lo voy a ir desglosando por etapas. La minería en realidad se supone que empezó aquí hace más de 3.000 años, en el bronce tardío, la edad del bronce tardío. Una minería incipiente que se iba buscando a nivel sobre todo de las monteras de hierro, la locosan, pues iba buscando algo de plomo, algo de hierro, algo de plata. Eso luego fue evolucionando hasta llegar a más o menos hace 2.700 años, en la época ya del inicio del Imperio de Tartesos, que se instaló en la zona. De hecho, asentó en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, la capital de la Tarteso Citerior, que la llamaron Mastia.
empezaron entonces también ellos a explotar ya de una forma más intensiva la plata y tuvieron mucho comercio, sobre todo con fenicios y posteriormente con los griegos. Algo que también continuaron los íberos, que llegaron también a esta zona como parte del sur de su distribución, allá por el año 2500 antes del presente, explotando también, pues, sobre todo plomo y plata. Llegaron posteriormente ya a la época cartaginesa, que tuvieron muy poquito tiempo, bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ya viene la época romana, la época visigótica y demás. Bueno, voy a ir viendo un poquito por épocas. Aquí vemos en la época, ya he explicado un poquito, en la época del Bronce tardío, que era la cultura argárica. Le sucedió la época de Tartesos, finalmente a continuación la época de los íberos, para finalmente llegar, digamos, hasta la época cartaginesa, que duró muy poquito, en realidad duró del año 227 a.C. hasta el 209, no llega ni siquiera a 2 décadas, pero bueno, llegaron a acuñar inclusive sus monedas y demás. Aquí vemos algunas imágenes, bueno, restos, digamos, de poblado, en este caso de una crátera griega, del poblado íbero de los Nietos, en las orillas del Mar Menor, o una torta de plomo procedente de pecios de barcos fenicios. De plomo se supone de las minas de la zona. O aquí vemos acuñadas monedas de cartaginesas, acuñadas con mineral con plata de aquí de la Sierra Minera. A continuación, a partir del año 209 a.C., fue cuando Escipión el africano venció, digamos, a Aníbal. Entonces, la ciudad de Cuarjadas, que era como la llamaron los cartagineses, pasó a ser Cartago Nova. Entonces, los romanos sí que hicieron una explotación intensiva de la minería de la zona. Aquí se ven, pues, desde artilugios de la época romana, aquí, o bien una bogamina de una galería con mampostería en la Rambla de la Benque, también de la época romana. Bueno, hay que decir que la minería fue una de las causas por la cual el Imperio Romano tuvo tanto interés, sobre todo en lo que era la región de la Bética, la región del sur, que incluía desde la zona de Murcia también hasta toda la zona andaluza, Huelva, Río Tinto, algunas minas distribuidas por la Bética. Y hay que entender que sobre el año 68, en la época había un general que se llamaba Galba. Este fundó la Séptima Legión, que en esa Séptima Legión se mandó a proteger un siglo después, más o menos, el sur de la península de la primera invasión musulmana, que fue allá por el año 171 aproximadamente, repeliéndolo porque precisamente tenían un gran interés por una gran cantidad de ingresos que provenían de la minería de estas zonas. Para entender esto hay que entender que sobre el año 68-100 de nuestra era, los ingresos eran aproximadamente diarios de 25.000 dracmas y trabajaban en estas minas más de 40.000 personas. Luego, hay que entender también que la minería ha estado ligada, aparte de la historia, no solamente de la zona del sureste, sino también inclusive del conjunto de España, precisamente en este caso fue por la intervención romana. Bueno, los romanos entraron en decadencia a partir del siglo II, III, y más o menos sobre el siglo V, en concreto en el año 476 de nuestra era, después de Cristo, fue cuando ya se instalaron los visigodos, con pequeñas incursiones también en el año 555 más o menos, en nuestra época, una pequeña incursión también del reino cristiano de Oriente, de los visigodos, hasta que llegaron al final, sobre el año 734 de nuestra era, la dominación árabe, y esto supuso que en el año 930, por ahí, más o menos, hubo una gran revalorización a través de la actividad minera, otra vez buscando plata y plomo. Se llega de esta manera ya hasta al fin de la Edad Media, sobre cerca del año 1400, que ya para dar paso a la era moderna, ¿vale? En la era moderna ya lo que se produce es una minería de baja intensidad. Desde la corona se implantan
se dan derechos de explotación de la minería porque la corona, en este caso pues la corona de Castilla, pues tenía intereses también económicos en los derechos, en los bienes que salen de estas explotaciones mineras. Y finalmente, bueno, no, en esa época, en cualquier caso, la intensidad de la minería fue muy baja y no fue hasta el año 1840 cuando hubo una época, una edad dorada de la minería contemporánea, en la cual se empezó a revalorizar, por un lado, a explotar todos los residuos provenientes de la minería romana y de épocas anteriores, que seguían teniendo una gran concentración, una gran ley o tenor de metal en sus residuos. Y se empezaron a hacer excavaciones, sobre todo en galería, básicamente en galería, de grandes dimensiones. Hubo en todo lo que es el sureste, sobre todo impulsado a partir del descubrimiento del filón del Jaroso en la Sierra de la Almagrera, en Almería. Eran zonas cercanas a la costa, con lo cual se facilitaba su exportación y hubo una gran intensificación de toda la actividad minera. Incluso se llegaron a instalar ferrocarriles. Este es el túnel Maestre, en Portmán. Bueno, lo cual en esta época se intensificó bastante todo el tipo de actividad, generando gran cantidad de residuos, por supuesto. Esta edad moderna, esta edad, digamos, dorada, dio paso al modernismo de la zona de Cartagena y de la Unión, en la cual se construyeron, pues, bueno, palacios tan impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, del estilo modernista, como el Palacio de Aguirre en Cartagena o la Casa del Piñón, que es la sede del Ayuntamiento de la Unión, por arquitectos tan renombrados del modernismo como Víctor Beltrí o el mismo Pedro Cerdán. Bueno, se pasa ya con esto finalmente a la minería moderna y al final de la minería. Esta minería moderna comienza aproximadamente en el año 50, 1950, y sobre todo viene de la mano de la instalación en España de la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya, una multinacional francesa, con capital de Rothschild y otros grandes capitales europeos e internacionales. Y ya, dado que la mineralogía, digamos, la riqueza del mineral que quedaba por explotar era de baja ley, de baja concentración, y ya se habían desarrollado técnicas como la flotación diferencial, a diferencia de las técnicas anteriores de separación del mineral, que era por gravimetría, esta flotación diferencial permitía aprovechar mucho mejor incluso estos minerales de baja ley. Entonces se empezaron a hacer lo que eran las grandes cortas mineras, es decir, la minería a cielo abierto, con lo cual el impacto ambiental y sobre el medio se aceleró de una forma abismal. Hasta ese año 50, 50 y tantos, se permitía verter todos los residuos a Rambla, con lo cual vía Rambla iba hasta al Mar Menor, al Mar Mediterráneo, pero a partir de esa década de los 50, se prohibió y se empezaron a depositar todos los residuos en balsas o pantanos mineros, que eran básicamente residuos de flotación diferencial, que tienen unas características diferentes a los de gravimetría, ya lo veremos más adelante. Tuvieron implicaciones este tipo de toda la actividad minera que ha habido en la zona, han tenido implicaciones y consecuencias. Una de ellas es la generación de un patrimonio geominero impresionante. Bueno, aquí hay una imagen del malacate, es una especie como de noria, pues, para sacar o bien agua o bien mineral o bien los mineros de las galerías. En este caso era tirado por sangre, en este caso por un animal. O se ven aquí instalaciones, bueno, pues con sus castilletes, sus chimeneas de distintas instalaciones mineras. Bueno, pues hay diseminado por toda la zona de la Sierra de Cartagena, de Cartagena a la Unión, hay diseminado todo un importante patrimonio geominero, en mi opinión, poco aprovechado. Se podía seguramente aprovechar más para revitalizar económicamente, turísticamente la zona, pero bueno, es algo que está ahí y que proviene precisamente de esta época. Está declarado este patrimonio como interés de bien cultural, con lo cual tiene figuras de protección. Se han generado también paisajes singulares, más parecidos a Marte que a la misma Tierra. Aquí se ven paisajes, bueno, pues de lo que son residuos de distintos tipos pueden ser de gravimetría o de minería antigua, en las que los colores por la oxidación y demás van dando colores y texturas, digamos, al paisaje muy singulares, o bien una corta, en este caso la corta brunita, con un lago ácido. Pero, curiosamente, en la zona de aquí de la comarca de Cartagena, el campo de Cartagena, una de las implicaciones más curiosas fue
que estamos hablando de una zona que por sí era bastante deprimida económicamente y el único capital que había provenía sobre todo de la actividad minera. Es decir, los grandes capitales eran en realidad de capitales del mundo de la minería. Estos capitales diversificaron su actividad y empezaron a ver en la primera década de los años del siglo XX, allá por el año 1920, 30, 40, que había una posibilidad de invertir su capital en el desarrollo de la agricultura de la zona y empezaron a invertir precisamente en tecnificar, ya que ellos, por la actividad minera, disponían de maquinaria, máquinas de vapor, incluso tractores, máquinas tractoras, empezaron a implementar esa tecnología en la agricultura y fueron los precursores de la agricultura que ha llegado en los tiempos actuales a ser una de las agriculturas más competitivas y más exportadoras del ámbito nacional. Otra implicación, también curiosa, es que parte de los minerales que había en la zona eran piritas. Las piritas en sí no se aprovechan directamente para la extracción de hierro, pero sí que se aprovechaban para sacar la pirita para transformarla en ácido sulfúrico que se utilizaba para el ataque ácido a las rocas fosfóricas y producir de esta manera los fosfatos y distintos tipos de fertilizantes y también explosivos. Así fue que a final del siglo XIX se instaló la primera fábrica de explosivos y fertilizantes en la zona de Cartagena, que se prolongó con distintos nombres hasta la empresa final, que se cerró en el año 2001, hace 20 años exactamente, que era Potasas y Derivados, que estaba justo a la entrada de Cartagena. Entonces, se ve como hay una implicación desde la minería hacia el desarrollo agrícola, pero también desarrollo industrial, en este caso de los fertilizantes, también implicado con la agricultura. Es decir, hay unas interrelaciones de la minería que van más allá del simple mineral. Pero, como no, hay otras implicaciones, otras consecuencias de esta minería, de esta actividad, que son los residuos. Residuos que pueden ser de distinto tipo, que estén depositados en balsas o depósitos mineros, que estén en escombreras o estén de distintas formas, como veremos más adelante. Estos pasivos mineros son realmente uno de los grandes problemas de la sierra y vamos a abordar parte de la presentación, van a ir enfocada en torno a los tipos, las problemáticas y las posibles soluciones. Bueno, también es verdad que fruto de esta actividad de transformación de los minerales originales en otros secundarios, han aparecido minerales o aparecen minerales que originalmente no los había, pero que aparecen como consecuencia de la oxidación de sulfuros a sulfatos. Por ejemplo, aquí tenemos un sulfato de hierro o potasio, que es la jarosita, que es uno de los minerales más típicos de la zona minera y que curiosamente es uno de los minerales encontrados en Marte por el robot explorador Opportunity en 2004 y que, bueno, es una de las cosas que hacen esas analogías de las que estoy hablando entre Marte y la Tierra, en concreto, en este caso, entre esta zona minera de aquí de la Sierra Minera, pero también, por ejemplo, con Río Tinto, que es donde la NASA y el Centro de Astrobiología están haciendo estudios precisamente buscando analogías en microbiología, pues, para ver posibilidad de encontrar vida en el planeta rojo. Bueno, una cuestión interesante, bueno, quizá anecdótica, pero muy interesante desde el punto de vista práctico en los tiempos antiguos era que los antiguos buscaban el mineral sobre todo buscando indicios. Por ejemplo, las monteras o gosán, monteras de hierro o gosán, que eran básicamente óxidos de hierro, zonas de oxidación del hierro, que aparecen con colores rojizos. O también las aguas, que apareciesen aguas con colores vivos, que eran fruto, digamos, de la oxidación y, por tanto, liberación de elementos como, por ejemplo, el hierro, ¿vale? Entonces, estos elementos los iban buscando los antiguos y donde los encontramos, bueno, sabían que podían empezar a explorar y explotar esos yacimientos. Y ese fue un poco el origen, desde la época de la cultura argárica, de luego de los tartesios con la influencia de los fenicios, que también tenían experiencia. Bueno, eran, digamos, los mecanismos que utilizaban para empezar con esa actividad. Bueno, respecto de los aspectos geológicos, pues bueno, hay que decir que estamos en una zona minera que está, digamos, comunicada con las dos zonas vertientes, una hacia el Mar Menor, con gran cantidad de ramblas, que es la mayor zona, digamos, de vertiente, y una zona de vertiente más pequeña hacia el Mediterráneo, donde las bahías más famosas quizás sean el Gorguel y sobre todo la bahía de Portmán.
Bueno, es una geología en la cual, bueno, aparecen dos complejos, el Alpujarride y el Nevado Filábride, en las cuales, bueno, hay una serie de incursiones o de apariciones digamos, de fenómenos de metamorfismo y sobre todo debido y de vulcanismo, y asociado a este vulcanismo es donde aparecen asociados gran cantidad de los minerales que luego han pasado a ser explotados. Entre estos minerales, por ejemplo, podemos encontrar la pirita, que es quizás el más común, o un elemento característico singular de la zona como puede ser la grinalita. Bien. Los minerales, una vez que eran procesados por cuestión de la mineralogía, por procesos minero-metalúrgicos, se fueron transformando desde los minerales originales, podrían ser las mismas piritas y demás, podrían ir apareciendo otro tipo de minerales, pero los minerales, digamos, originales eran estos, los que van apareciendo aquí. Aparecían desde sulfuros y sulfosales. Bueno, aquí aparecen minerales originales, pero también aparecen minerales de degradación. Todos estos son los que se encuentran hoy día, se pueden encontrar en los residuos, en estos residuos mineros, de los cuales luego parte de estos minerales o sus contaminantes, elementos geoquímicos contaminantes, pueden ser exportados a las zonas circundantes, sean el Mar Menor o el Mediterráneo, o sean las zonas adyacentes, bien agrícolas, o bien inclusive urbanas. Bueno, pues hay representaciones de elementos de los distintos grupos de la clasificación de Strunz, de minerales, aparecen desde sulfuros y sulfosales, que son quizás los elementos originales, la esfalerita oblenda, la galena, la pirita, la marcasita, halogenuros, por supuesto la halita, bastantes óxidos como magnetita, goetita, hematita, lepidolicorcita, como quizá los más interesantes. Aparecen también carbonatos, como smithsonita, siderita, celusita. Este mineral también singular que hemos comentado antes, como la jarosita, o también la natrojarosita, que son ya sulfatos, son oxidaciones de sulfuros. El yeso, de hecho, en la zona, es uno de los elementos más típicos que se ha buscado por coleccionistas y demás, aparte de la amatista, pues también es el yeso, junto con la varita, se han buscado bastante por los coleccionistas. Bueno, y aparecen también, pues quizá alunita, natroalunita. También aparecen inclusive fosfatos, como la plumbogumita. O luego ya los más comunes, por supuesto, son todos los silicatos, desde el cuarzo, la moscovita, clorita, feldespato, epidota, andalucita o la singularmente característica de esta zona, la grinalita. Bien. Dentro de estos aspectos geológicos, mineralógicos, hay que citar también los aspectos geoquímicos. A nivel geoquímicos, estos elementos que se han sido liberados de los minerales originales precisamente por la degradación, bien por la actividad minero-metalúrgica o bien por la meteorización propia digamos, ambiental, que ha, por ejemplo, oxidado los sulfuros a sulfatos y demás, pues se han ido generando una gran cantidad de elementos libres que han pasado bien a la atmósfera, al agua o a los suelos. Bien, por ejemplo, datos concretos sería en un estudio del 2015, en valores de agua de lluvia, en la localidad de Algar, que está muy cercana al núcleo minero de la zona, pues han encontrado niveles de microgramos por litro, por ejemplo, de cobre de 23,50, de zinc hablamos en miligramos litro de casi 18, arsénico en microgramos litro 0,31, de cadmio en microgramos litro 10,30 o de plomo en torno a 40 microgramos litro. También el viento es capaz de dispersar estos contaminantes. Por ejemplo, aquí para el zinc, esto es un estudio que hicimos en 2012, pues se observa cómo hay, desde la zona minera que sería esta, hay una dispersión
con unos núcleos, unas zonas de máxima concentración, colores más oscuros, precisamente cercanos a núcleos de población, con lo cual se puede observar que puede haber una cierta afección a núcleos de población cercanos, sobre todo por procesos de meteorización, en este caso de transporte eólico, de algunos de los elementos que se pueden liberar de la meteorización superficial de parte de los subproductos que se generan con la meteorización de los residuos mineros. A nivel de, por ejemplo, si comparamos, esto es un trabajo de 2018, si comparamos datos, por ejemplo, dentro de un pantano minero, de una balsa minera, en suelos agrícolas circundantes a la zona minera o en suelos naturales también próximos a la zona minera, si nos fijamos en valores totales, vemos que, por ejemplo, el plomo, en los residuos hay en torno a 4.200 partes por millón, en los suelos agrícolas 860 y en suelos naturales más de 2.500 partes por millón. Es una barbaridad. En el caso del zinc, observamos 2.500 aproximadamente de zinc en residuos mineros, más de 1.600 en zonas agrícolas, más de casi 1.900 en zonas de suelo natural, pero zonas de suelo natural inmersas en la zona minera. Quiero decir con esto que los niveles de metales que hay no solo en residuos mineros, sino también en los suelos circundantes de la zona minera son bastante elevados, lo cual nos da una idea de la proporción del problema ambiental. Si nos centramos en la problemática de impacto ambiental generado, aquí tenemos una tabla de un trabajo de 2004 en el cual se ven la cantidad y tipos de residuos que se han tipificado dentro de la zona. Por ejemplo, el más importante serán los lodos de flotación. Estaremos hablando de unas 89 balsas actualmente censadas, de balsas de residuos mineros, con una extensión más o menos de casi 2,2 kilómetros cuadrados y un volumen de más de casi 23 millones de metros cúbicos de residuos. Bueno, en total estamos hablando que estaríamos cerca en torno a los 200 millones de metros cúbicos estimados, aunque bueno, sobre esto hay diferencias. Por el caso, los tipos de residuos, los hay de estériles de corta, los de flotación, algunos de ellos en el mar. Estaremos hablando en este caso de los depositados, por ejemplo, en el Mar Menor o en Portmán, estériles de gravimetría de las antiguas, de las minas antiguas, óxidos de Gosan, etcétera, etcétera. Bien, estos residuos, parte de su problema es que tienen la manía de desplazarse por erosión. La erosión hídrica, es decir, por arrastre hídrico, que vía las ramblas son transportados hacia las cuencas vertientes, en este caso sería hacia el Mar Menor, que es esta rambla, que es la rambla del Beal, o bien hacia el Mediterráneo, las que vierten hacia el Mediterráneo. Aquí vemos una gráfica en la cual se ven la cantidad de tierras. Estamos hablando en este caso solamente de la minera moderna, es decir, la minera moderna es ya la de cielo abierto, la que se empezó a implementar en los años 50, y cómo entre el año 1957 y el año 1987, hay que tener en cuenta que la minería se acabó 4 años después, en el 1991, bueno, pues se estima que hubo un movimiento de tierras aproximadamente de 350 millones de toneladas, de los cuales más de 315 fueron residuos, es decir, material, digamos, de desecho. Bien, tenemos dentro de estos residuos, evidentemente la problemática no es exactamente igual. Hay residuos de gravimetría, por ejemplo, que son, digamos, menores en cantidad, pero los hay dispersos, están dispersos por la sierra, que tienen un tamaño textural más grande, sufren procesos de piping. Al tener un tamaño textural más grande, son menos reactivos. Sin embargo, los lodos de flotación diferencial tienen un tamaño textural menor, suelen ser arcillas o limos, y por lo tanto son más reactivos. Es por ello que en ellos reside la mayor parte, en mi opinión, de la problemática de salud ambiental de todos estos entornos. Bien, dentro de los residuos, en concreto de flotación diferencial, los depositados en pantano, una curiosidad es, como he citado anteriormente, la industria de fertilizantes utilizaba las piritas que se sacaban precisamente de estos residuos.
Entonces, en función de que una determinada explotación minera extrajese la pirita para venderla a las empresas de fertilizantes para hacer ácido sulfúrico o que no la extrajese, pues tenemos pantanos no ácidos, que son aquellos en los cuales se extrajo la pirita, y pantanos ácidos, que fueron aquellos en los que no se extrajo la pirita, con lo cual se produjo un proceso de acidificación brutal por efecto de la pirita que dio ácido sulfúrico, generando, por lo tanto, paisajes muy distintos, con una reactividad distinta y una respuesta distinta ante los problemas ambientales. Bien. Un ejemplo típico y archiconocido es el problema en la cuestión de la bahía de Portmán. La bahía de Portmán en los años 50 pues era una bahía prístina, era el puerto magnum de los romanos, el puerto grande, una bahía impecable. En el año 61, ya varios años después de empezar a echar vertidos, el lavadero Roberto, que era un lavadero que se instaló en las orillas de la bahía de Portmán, ya se notan aquí los primeros residuos del vertido, para pasar 30 años después, en los años 90, a ser en una bahía totalmente aterrada, en la cual, bueno, está ahora inmersa en un proyecto de restauración para eliminar parte de los residuos y retraer el frente de residuos un poquito, intentar recuperar un poquito más la bahía original, aunque no toda, pero bueno, se supone que aquí esta bahía, este era el chorro de vertido. Se supone que entre el año 57 y el año 90, que fueron los años durante los cuales estos tubos estuvieron vertiendo residuos directamente a la bahía, se supone que se vertieron al mar aproximadamente 60 millones de toneladas, que más o menos equivale a unos 33 millones de metros cúbicos. Una bestialidad. El Mar Menor también no va a la zaga. El Mar Menor, como tal, en una tesis doctoral del año 73 de Jacqueline Simoneau, fue considerado como potencial yacimiento minero para su explotación por la gran cantidad de residuos mineros que habían ido llegando a lo largo de los siglos y milenios hasta el Mar Menor, precisamente a través de todo este sistema de ramblas, desde la Rambla del Miedo hasta la Rambla de la Carrasquilla. Todas estas ramblas son, desde el Miedo hasta la Carrasquilla, son contribuyentes netas desde la zona minera. Bien, aquí se observa cómo hay una distribución de la riqueza, de la cantidad, esto es un trabajo que hicimos en el año 2015, cómo hay una variación de la cantidad de mineral metálico o de elementos metálicos que provienen de la sierra minera. En color claro es donde hay menos, aquí es la mayor concentración, aquí hay también una gran concentración y curiosamente aquí en la zona norte aparece una mancha que después de investigar y de devanarnos un poco los sesos descubrimos que era en realidad porque parte de lo que era el Estacio, una zona aquí del final de la Manga, se ganó al mar o se construyó utilizando para ello residuos de la zona minera que se llevaron hasta aquí y precisamente de esos residuos mineros de aquí provienen parte de los minerales de la zona minera que detectamos en su día aquí. Bien. El origen de los problemas. Bueno, en realidad el origen del problema de la toxicidad ambiental hay que buscarlo en el detalle, digamos en lo íntimo, en qué pasa dentro del sistema del residuo o del suelo. Bien, en realidad los sulfuros metálicos, que son los minerales originales, pasan a ser sulfatos tras sufrir, digamos, un proceso de oxidación, bien de manera ambiental, meteorológica, o bien por actividades microbiológicas, sobre todo, por actividad de microorganismos que son capaces de oxidar o el hierro o, digamos, determinados compuestos minerales de estos sulfuros. Bueno, se dan una serie de reacciones en las cuales, bueno, pues se pueden liberar desde la pirita, la pirrotita, la marcasita, distintos tipos, digamos, de la serie de las piritas, cómo se puede sufrir series de oxidación para liberar finalmente sulfatos y liberar, en este caso, hierros. Pues igual que ocurre con los minerales sulfuro de hierro, pues ocurre con el sulfuro de zinc, la galena falerita, la blenda falerita o bien con el sulfuro de plomo, la galena, liberando en esos casos, pues bueno, el plomo, el zinc, pero también se pueden liberar elementos asociados como pueden ser el arsénico, con la arsenopirita o también el cadmio.
Bien. Ocurre entonces que esos elementos que se liberan en realidad pasan a tener una composición iónica, hay aniones y hay cationes, que tienen movilidad vertical, se lavan cuando llueve, pero suben a la superficie cuando se evapora el agua por arrastre capilar, formando costras en la superficie, costras salinas, que son estas costas salinas las que son susceptibles de ser erosionadas para, bien vía hídrica o bien vía eólica y atmosférica, ser transportadas hacia los sistemas circundantes, bien sean núcleos urbanos, zonas agrícolas o bien el mar Mediterráneo y el mar Menor. Bien, aquí se observa también una zona en la cual las sales asoman en superficie, pero también hacen una especie de tipología propia de estos suelos, con una especie de suelos poligonales muy característicos de estas zonas mineras, y también en muchas ocasiones son suelos acolchados, en los cuales, digamos, hay una gran capacidad de esos suelos de acolcharse, de soltarse, con lo cual son mucho más erodibles, más fácilmente de ser erosionados. Aquí vemos algunas de estas eflorescencias salinas en detalle, desde la copiapita, la alodriquita, la jarosita o la melanterita. La melanterita es una de las más típicas. Las isomitas, isaritas, hexaidrita o quieserita son algunas de las eflorescencias más típicas de la zona, que aparecen en los residuos, básicamente ligados a los residuos mineros, y que están en la base precisamente de esa liberación al medio de esos metales. Metales que finalmente son los que acaban dando el problema ambiental y de salud ambiental. Bien, aquí vemos un pequeño esquema en el cual se observa cómo los sulfatos, una vez que están en residuo o bien en suelo, son capaces de o bien lavarse hacia el fondo por una lluvia intensa, por una infiltración de agua, salir como drenaje de ácido de mina, con lo cual estos drenajes ácidos pues tienen un pH bajo y van cargados, suelen ser aguas coloreadas de color rojizo por efecto del hierro y llevan gran cantidad de metales, o bien subir por capilaridad a la superficie, dando lo que son las eflorescencias salinas que son capaces luego de ser erosionadas por la lluvia, por el agua, por la escorrentía o por el viento para ser transportadas hacia las zonas circundantes. Bueno, pasamos ya a una de las partes finales, que es qué se está haciendo, qué tecnologías, qué proyectos de restauración se pueden plantear aquí. Bueno, pues se han planteado distintos tipos en general, se están planteando una serie de propuestas para lo que es el sellado de los residuos mineros, como son el recubrimiento con una capa gruesa de tierra vegetal, esto es quizás lo más típico, lo que se ha hecho habitualmente, un sellado con filling calizo, un relleno calizo, o bien con una capa gruesa de material arcilloso compactado para, digamos, intentar conseguir un sellado. Bien, aquí vemos, este caso es una experiencia piloto que se hizo en la Bahía de Portmán por unas compañeras de la Universidad de Murcia, en la cual se hizo un filling calizo, un relleno calizo, una potencia de 70-80 centímetros, casi 1 metro, y bueno, intentar inmovilizar por neutralización del pH y demás la ascensión de metales y conseguir, digamos, una estabilización del terreno. Aquí vemos un sistema tradicional en el cual estos eran antiguos depósitos mineros, que se echó un relleno con tierra vegetal, aparentemente que funciona, porque se ve aquí que ahí tiene vegetación y demás. Se observa aquí, incluso hay tetaclinis, cipreses de Cartagena, con su vegetación natural, pero cuando entramos más en detalle, empezamos a ver la zona, vemos que hay serios problemas, existen problemas de erosión, de colapso del pantano. Y cuando investigamos esto más en profundidad, en un trabajo que publicamos en el 2013, observamos cómo si esta capa es el residuo y luego ya tenemos aquí los suelos con los que se recubrió toda la zona, observamos que los distintos elementos, el cino, el plomo, inclusive en las partes más altas de los suelos, se habían recargado de metal, es decir, por la ascensión capilar desde los residuos, estos metales tienden a ascender, con lo cual se contamina el sustrato, el ternosol que se intentó crear en la superficie, y algo que también ocurría con la vegetación. La vegetación también estaba cargada de metales, con lo cual se concluyó que todo este tipo de revegetaciones, de reforestación, de sellados y de restauraciones, realmente, aunque aparentemente funcionaban, no hacían su papel. Bien, hay otro tipo de sellados que se han intentado, han sido con geotextiles, por ejemplo. Se han aplicado geotextiles. El problema del geotextil es que
tiene una duración muy limitada si está en contacto con drenajes ácidos de mina, y esta misma zona que se cubrió con geotextil, al poco tiempo aparecía así, ya cubierto de sales. Ante esto, bueno, hay otro tipo también de experiencias que se aplican residuos de mármol y de materia orgánica proveniente de residuos de granja, pues para intentar también neutralizar el metal y demás. Y bueno, han dado algún resultado, ha habido experiencias en ese sentido. Nosotros desde nuestro grupo de investigación planteamos en su día una tecnología que era basada en un sellado, la creación de una barrera capilar, es decir, una barrera multicapa con distinta granulometría para interrumpir el flujo capilar. Esto lo experimentamos en su momento y la invención, digamos, se patentó. Pasó con examen previo el examen, digamos, de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En esquema de esta patente sería sobre el residuo se instala esta barrera capilar y sobre estos ternosuelos sobre el que se instala la vegetación. Estas son imágenes de la experiencia que se hizo en su día. Y aquí sí que observamos, digamos, que realmente había una interrupción total, con lo cual daba igual lo que hubiese de abajo, porque no había infiltración de ningún tipo ni infiltración ni ascensión de agua. Esto tiene una ventaja adicional, es que los depósitos mineros, uno de los problemas también que suelen tener es el exceso de infiltración que pueden tener, que a veces pueden provocar colapsos por un incremento de la masa dentro del depósito minero de la balsa, al meterse mucha agua, incrementa la masa y puede reventar los taludes, las paredes y puede colapsar. Con esta técnica, aparte de impedir, digamos, que salga nada, tampoco entra, con lo cual conseguimos un sellado que nosotros consideramos, pues bueno, efectivo. Y esta es un poquito el final ya de lo que os quería comentar, en el que he intentado dar una imagen, una visión general de todo lo que es desde los inicios de la minería hasta todos sus impactos ambientales y las soluciones sobre las que estamos trabajando grupos como el nuestro. Y esto es todo. Muchas gracias.